Queridas amigas y amigos, bienvenidos a ese webinar de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica. Hoy tenemos un webinar en idioma español, que es la primera vez que lo hacemos este año. Eso es una nueva posibilidad que tenemos y que hacemos especialmente para el mundo de idioma latino, de idioma español. Hoy la sesión va a ser nuevas alternativas de manejo en la transición a la menopausia. Y tenemos dos speakers, el profesor Néstor Ciseles y el profesor Cuauhtémoc Celis González. Yo voy a introducir antes el primero speaker y después el segundo, y vamos a tener al final de las presentaciones vamos a tener una sesión de discusiones ustedes pueden poner sus preguntas donde hay preguntas y respuestas. Tienes que escribir su pregunta y yo voy a leer la pregunta y hacerla a los speakers que ustedes indican, y seguramente también si el otro speaker quiere dar una evaluación de su presentación, de su idea en esas preguntas, él también puede responder. Bueno, el primer speaker hoy va a ser el profesor Néstor Ciseles. Néstor Ciseles es profesor consulto de ginecología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, FLACSIM, miembro del Comité Ejecutivo de la International Society of Gynecological Endocrinology, académico correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de la República de Uruguay y miembro honorario de la Asociación Española de Menopausia, de 7 sociedades de menopausia de Latinoamérica. Es profesor honorario de la Universidad Católica de Guayaquil y su Facultad de Ciencias Médicas en Ecuador, y miembro honorario por servicios distinguidos de la International Menopause Society. Es delegado de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Néstor, tienes ahora el micrófono y tienes que hacer la presentación sobre la anticoncepción. Por favor. Tienes que abrir tu video y compartir. Perfecto. Muy buenos días. Agradezco al profesor Andrea Genassani, una persona excepcional desde Start My Video. Excepcional desde todo punto de vista, desde lo académico, desde lo humano, y realmente lo considero uno de los amigos más importantes a nivel de los afectos míos, no solamente cercanos, sino a nivel internacional. Bueno, realmente me siento honrado de poder participar en este webinar. El tema que se me asignó es anticoncepción y comorbilidades en la transición a la menopausia. Declaro, como ustedes pueden ver, no tener conflictos de intereses, pertenecer, como ha mencionado el profesor Genassani, a la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, ser miembro del board de la ISGE, que el profesor preside, y el delegado internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Una de las situaciones que realmente como comorbilidad hay que tener mucha atención para la prescripción desde el punto de vista de la anticoncepción es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se lo describe como un estado protrombótico y proinflamatorio, como una dislipemia aterogénica, es decir, con aumento de los triglicéridos, la lipoproteína aterogenética, LDL colesterol, sobre todo las partículas pequeñas y densas, que son las más aterogenéticas, y una disminución del HDL colesterol. La obesidad abdominal,
la hipertensión arterial y fundamentalmente, como vamos a ver, la insulinoresistencia. Este síndrome metabólico es una entidad caracterizada por poseer distintos criterios diagnósticos, un riesgo incrementado de desarrollar enfermedad cardiovascular y un riesgo incrementado de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Originalmente fue descrita en el año 1988 por Reben como síndrome X y era una asociación entre dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus y fundamentalmente, como comenté anteriormente, resistencia a la insulina. Los criterios diagnósticos, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, son que la circunferencia de cintura, el valor de corte no sea mayor a 80 centímetros, que los triglicéridos no superen los 150 miligramos por decilitro, que el HDL colesterol no supere los 50 miligramos por mililitro, perdón, que no esté, no esté por debajo de los 50 miligramos por decilitro, que la glucemia no esté por encima de los 100 miligramos y que la tensión arterial, la máxima, no sea superior a 130 y la mínima no sea superior a los 85 miligramos. Se requieren, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, 3 de estos 5 criterios diagnósticos con igual peso para el diagnóstico de síndrome metabólico. En el síndrome metabólico, los factores de riesgo fundamental son la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, tenemos acá para enfermedad cardiovascular fundamentalmente la hipertensión y la dislipidemia, y para diabetes mellitus tipo 2, sobre todo la obesidad abdominal y la intolerancia a los hidratos de carbono. Este síndrome metabólico se podría decir que es plurimetabólico, que hay una predisposición endógena determinada genéticamente, por eso puse estas figuras típicas y clásicas de un gran artista latinoamericano, colombiano, que es Botero, y factores ambientales y comportamentales, de comportamiento. Este síndrome metabólico se caracteriza, como ya comenté anteriormente, por una gran resistencia a la insulina, que es el componente patogénico fundamental, se asocia a obesidad, a poliquitosis ovárica, a bulimia, a diabetes tipo 2 y fundamentalmente, vuelvo a insistir, al hiperinsulinismo. La diabetes tipo 2 y la anticoncepción, es decir, que no existiría riesgo de diabetes mellitus secundaria al uso de anticonceptivos en pacientes sanos. Que el efecto sinérgico de los antiandrógenos y los insulinosensibilizadores sería una buena opción terapéutica para este tipo de pacientes. Y que sería útil la elección de gestágenos antiandrogénicos sin efecto glucocorticoideo, como vamos a ver más adelante. Diabetes y anticoncepción. En diabetes tipo 1, los factores de riesgo como dislipidemia, hipertensión, hábito de fumar, diabetes desde los 20 años, las complicaciones fundamentales estarían en la retinopatía, nefropatía, cardiopatía y neuropatía. Es decir, que en una diabetes tipo 1, sin factores de riesgo, se podría llegar a usar anticonceptivos combinados. Anticonceptivos de progestágeno solo o el dispositivo intrauterino. Pero si esa diabetes tipo 1 tiene factores de riesgo, como algunos de los que he mencionado anteriormente, solo podríamos usar anticonceptivos con progestágeno solo, dispositivo intrauterino o ligadura tubar. Mientras que en la diabetes tipo 2, la primera elección es la progesterona, el dispositivo y la ligadura tubar. Pero, como dice en la figura, si el índice de masa corporal es menor a 30 kilogramos por metro cuadrado y los factores de riesgo y no hay complicaciones,
Los anticonceptivos combinados pueden ser utilizados, lo mismo que los anticonceptivos de progestágeno solo y el dispositivo intrauterino. Otro de los factores importantes como comorbilidad en la paciente en la transición a la menopausia para anticoncepción estaría aumentado por la obesidad, por la edad, más de los 40 años, por la diabetes y por el sedentarismo. En todos estos casos de riesgo de tromboembolismo venoso y con estos factores, no usaríamos anticonceptivos que tuviesen estrógeno. Refiriéndonos a lo que ya hemos visto, obesidad, trombosis y anticoncepción, la obesidad aumenta el riesgo trombótico en anticoncepción, mediado en parte por un estado protrombótico que existe. Estudios caso control han demostrado que la obesidad y el uso de anticonceptivos hormonales combinados representan factores de riesgo independientes para el tromboembolismo venoso. Evitar la anticoncepción hormonal combinada ante la presencia de otros factores de riesgo trombótico. El riesgo de tromboembolismo venoso es distinto con estradiol versus etinilestradiol. En esta diapositiva de unos años a esta parte, pero que sigue vigente, podemos ver que el incremento de los factores de coagulación con el etinilestradiol, la dosis más baja, 20 microgramos, determina un incremento fundamentalmente de los factores 2 y 8. Y cambios mucho menores dentro del rango de la normalidad si utilizamos la dosis de 2 miligramos de 17 beta-estradiol. En cuanto a difusión de factores anticoagulantes, proteínas S y C, antitromina 3, son más importantes cuando se utiliza etinilestradiol que cuando se utiliza 17 beta, en donde los cambios son menores. Y en cuanto al incremento de síntesis de proteínas, fundamentalmente la SHBG, aumenta un 240%, mientras que con 17 beta-estradiol solo aumenta de un 40 a un 120%. En esta presentación de una serie de personalidades, fundamentalmente Regine Citrouer, una gran amiga y una speaker habitual en los congresos de la ISGE, que cada 2 años convoca el profesor Genazzani, dice que los anticonceptivos con progestinas menos androgénicas parecerían demostrar mejores efectos sobre los lípidos. Que la anticoncepción con 17 beta-estradiol o valerato de estradiol induce menos cambios metabólicos que cuando se utiliza el etinilestradiol. Y que el etinilestradiol parecería tener el mismo impacto sin importar la vía de administración. Vamos a referirnos ahora a la comorbilidad relacionada con el perfil lipídico. Es decir, poner un LDL, la lipoproteína aterogenética, mayor a 160, o con la lipoproteína beneficiosa, el HDL, menor a 35, o con un valor de triglicéridos mayor a 250, se debe posponer la anticoncepción oral hasta corregir este perfil lipídico. Anticoncepción con anticonceptivos hormonales combinados y obesidad. Los estudios observacionales encuentran ligero aumento de la falla anticonceptiva, mientras que no la encontraron los estudios RCT, es decir, los estudios prospectivos. Este estudio INAS sobre anticoncepción, que es un hito muy importante en todo lo que se refiere a anticoncepción, encuentra ligeras diferencias, pero cuando el índice de masa corporal es mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, que sí es inferior a esa cifra. Con los parches, hay un aumento de la falla anticonceptiva en pacientes con un peso superior a los 90 kilogramos y disminuyeron los niveles de estrógeno, pero no los de gestágeno, como vamos a ver también más allá. En relación a la comorbilidad obesidad,
las mujeres menores de 35 años, sin riesgo cardiovascular, y como vimos anteriormente, un índice de masa corporal por el estudio INAS menor a 30 kilogramos por metro cuadrado, pueden usar anticonceptivos hormonales combinados, ya que los beneficios van a superar a los riesgos. Los métodos de elección en las pacientes más obesas serían el dispositivo intrauterino, el implante o los anticonceptivos de solo progestágeno. En aquellas pacientes que han tenido una cirugía bariátrica, el dispositivo, el implante y el anillo. Respecto a la anticoncepción de emergencia en estas pacientes en transición a la menopausia, la Sociedad Europea de Contracepción, en un capítulo especial sobre contracepción en mujeres obesas, consideraron que el método de elección es el dispositivo intrauterino, seguido del unicristal y por último el levonorgestrel. Respecto al método de utilizar anticonceptivos con progestágeno solo, algunas mujeres optan por anticonceptivos sin estrógeno y las guías de la Organización Mundial de la Salud pueden ayudar a decidir. Esto pueden ustedes verlo aquí. Anticonceptivos de progestágeno solos y anticonceptivos combinados. En mujeres menores de 35 años, fumadoras, la utilización de anticonceptivos con progestágeno solo no tienen restricciones, mientras que los anticonceptivos orales combinados estroprogestacionales tienen más ventajas que riesgos. Pero si la edad es superior a los 35 años y digamos, el hábito de fumar es de más de 15 cigarrillos por día, en los anticonceptivos de progestágeno solo sigue existiendo una no restricción, mientras que en aquellos anticonceptivos que tienen estrógenos y progestágenos son inaceptables la anticoncepción con este método por el alto riesgo que pueden tener estas pacientes. ¿Se indicarían anticonceptivos orales de progestágeno solo? Aquí podemos ver, por una serie de trabajos, que las píldoras de progestágeno solo, y en este trabajo no figura la drosperinona, que es del British Medical Journal del año 2019, aún la drosperinona no tenía estudios realizados para poder ser consignados, pero también ahora la podemos incluir de acuerdo a los estudios últimamente realizados, y también podemos utilizar el sistema intrauterino con levonorgestrel, pues no se asociaron a mayor riesgo de trombosis venosa. Acá tenemos el famoso árbol de los gestágenos según su mecanismo de acción, y buscaríamos que el progestágeno asociado al estrógeno no tenga un efecto parcial glucocorticoideo, pero sí buscaríamos a aquellos que tienen un efecto parcial antiandrogénico, como lo vamos a ver en la otra diapositiva, fundamentalmente el dienogés, la drosperinona y el acetato de nomegestrol. En esta diapositiva podemos consensuar que sería útil la elección de gestágenos antiandrogénicos y sin efecto glucocorticoideo. Y fundamentalmente acá tenemos la drosperinona, el acetato de ciproterona, no tanto porque tiene un efecto glucocorticoideo leve, pero sí tenemos a la drosperinona y al dienogés que tienen un efecto antiandrogénico y fundamentalmente no tienen efecto glucocorticoideo. ¿Se indicaría un método de larga acción en estas pacientes en transición a la menopausia, un LAR? Podrían ser opciones anticonceptivas aquellos de largo plazo reversible, como el dispositivo intrauterino de cobre, efectivo por 10 años, el intrauterino que ya mencionamos de levonorgestrel, denominado sistema intrauterino de levonorgestrel, efectivo algunos por 3 y otros por 5 años, o el implante subdérmico que es efectivo por unos 3 años. El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel
En relación al metabolismo e inflamación, diferentes trabajos muestran que no afecta adversamente los parámetros metabólicos, cardiovasculares e inflamatorios. Y acá tenemos fundamentalmente resaltada que no hay un incremento de la proteína C reactiva. Entonces, respecto a la comorbilidad más importante para este grupo etario, el síndrome metabólico. Es decir, que por el estado protrombótico y proinflamatorio, como lo definimos al principio, no deberíamos utilizar anticonceptivos hormonales combinados cuyo progestágeno tenga efecto glucocorticoideo. Es decir, no la citosterona, no el acetato de medroxiprogesterona. En relación a la dislipidemia aterogénica, es decir, con disminución del HDL, colesterol y aumento de los triglicéridos, no usar el norgestel, no el acetato de medroxiprogesterona, y por el incremento en los triglicéridos en este síndrome metabólico. No utilizar fundamentalmente entre los estrógenos el etinilestradiol. Por la obesidad abdominal, no utilizar el acetato de medroxi. Por la hipertensión arterial, no utilizar la vía oral, ir fundamentalmente a los progestágenos, pero dentro de esto no el acetato de medroxi. Lo mismo que en relación a la insulina resistencia, no utilizar la ciproterona ni el acetato de medroxiprogesterona como método de anticoncepción. Entonces, la categoría 4, es decir, aquella que la Organización Mundial de la Salud habla como contraindicaciones para el uso de estrógenos, tenemos fundamentalmente el tromboembolismo venoso actual o pasado, el accidente cerebrovascular o enfermedad isquémica coronaria, ya sea pasada o actual, la diabetes mellitus que tenga alguna alteración secundaria como la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía u otra enfermedad vascular, aquellas pacientes fumadoras, como ya vimos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en las guías de implementación del año 2018, de más de 15 cigarrillos por día y de más de 35 años de edad. Como tampoco utilizar en aquellas hipertensas de más de 160 a 100 milímetros de mercurio o con enfermedad vascular. Entonces, entre los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud de implementación del año 2018, hay múltiples factores de riesgo para enfermedad arterial cardiovascular en este grupo de pacientes en transición a la menopausia, es decir, la edad avanzada, aquellas que son fumadoras, las que padecen diabetes, pero una diabetes con alguna alteración como nefropatía, etcétera, o aquellas hipertensas o dislipidemias. Y acá tenemos, del grupo 1, sin contraindicaciones, fundamentalmente el DIU de cobre. Del grupo 2, en la que los beneficios superan a los riesgos, podemos utilizar los implantes, los gestágenos solos y el dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel. Es decir, que el grupo 3-4, en el que el riesgo supera los beneficios o que directamente no se puede utilizar, ya vimos la medroxiprogesterona, los anticonceptivos hormonales combinados, los parches y los anillos vaginales. El futuro de los anticonceptivos hormonales, y el profesor Jenazani ha dado en un congreso que lo hemos escuchado en nuestro país, de AAMA, en Córdoba, en noviembre del próximo año pasado, fundamentalmente en los nuevos desarrollos de anticoncepción, y en estos nuevos desarrollos el profesor Jenazani se refirió al estetrol, en la evolución de los anticonceptivos orales combinados y en el desarrollo de píldoras combinadas sin la utilización de eletimilestradiol. Las conclusiones en relación a comorbilidades y anticoncepción en esta etapa de la vida de la mujer. En el manejo de los diferentes métodos anticonceptivos en mujeres con comorbilidades, fundamentalmente síndrome metabólico, tromboembolismo venoso, obesidad, etcétera, todo lo que hemos desarrollado a lo largo de la comunicación, se debe tener en cuenta no solo los beneficios de la anticoncepción, sino además evitar los riesgos derivados del uso de métodos hormonales.
Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Néstor, por esta presentación tan exhaustiva. Y la discusión va a ser al final de la presentación. Ahora vamos a ir al profesor Cuauhtémoc Celis González. Y el profesor Celis, antes que todo, es egresado de la Universidad Médica de Alta Especialidad de Ginecología Obstetricia Luis Castelazo Ayala Castelazo Ayala. Es presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, FEMECOG. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecobstetricia, de FLASOG. Es miembro honorario de la Sociedad Internacional de Reproducción Humana. Es miembro del board editorial de la revista Menopause de North American Menopause Society. Es miembro del board de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica, la ISGE, que organiza este webinar. Gracias, Temo. Por favor, tienes ahora el micrófono. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenos días a todos. Y nuevamente un placer poder compartir este foro con Néstor, contigo y desde luego con todos los asistentes de América Latina, a quien les envío un afectuoso saludo, esperando se encuentren bien. Así que bueno, vamos a dar inicio. El objetivo, como he colocado aquí, es realizar un análisis sobre las nuevas alternativas del manejo del síndrome vasomotor. Y esta es la agenda, que parece larga, pero trataré de hacerla en los siguientes 25 minutos. Y quisiera destacar primero esta diapositiva que me parece bien interesante. Miren, es un análisis que está publicado de mercado y donde podemos observar perfectamente cómo en la parte en color azul la prevalencia de la sintomatología vasomotora en los diferentes rubros de edad, destacando particularmente cómo aún en las mujeres de casi 60 años se presenta con bastante frecuencia, de acuerdo a esta gráfica, casi 32.116 millones en cuanto a la proyección. Luego tienes en color rojo la prevalencia por severidad de los síntomas vasomotores y evidentemente, pues de acuerdo a esta proyección en la que participaron 7 países, ahí los tienen ustedes, algunos, la gran mayoría de países de Europa y solamente uno de Asia, Japón, y finalmente la prevalencia de las sudoraciones nocturnas, que también vale la pena destacar. Desde el punto de vista epidemiológico, este es el estudio del CISNE, el estudio SWAM, y donde lo que interesa aquí es sobre todo la duración que tienen los síntomas vasomotores, que en algunas pacientes pueden ser durante más de 7 años prácticamente. Y que en este estudio, pues gráficamente podemos observar en la parte inicial, los primeros 8 años de la posterior a la fecha de última menstruación, cómo son más acentuados, es decir, en la parte de la posmenopausia, pues temprana, y desde luego en la tardía, pero luego tienes un porcentaje de pacientes aproximadamente, vean, inclusive después de los 20, 22 años, tenemos pacientes que todavía están sintomáticas. Desde el punto de vista fisiopatológico, los 3 componentes principales de los cambios que se dan están englobados de esta manera. La primera es la temperatura corporal central. Hay cambios en el umbral de la línea de base, dado que esto se modifica. Posteriormente hay un desequilibrio neuroquímico, que esa es la parte central a la que abordaré en la presentación. Y finalmente, en el sistema vascular periférico, cambios en la reactividad que van a dar precisamente esta sintomatología que afecta de manera importante la calidad de vida de las mujeres. En este trabajo, justamente del grupo
italiano de la Universidad de Pisa, podemos ver cuáles son los cambios que se dan y pues entre los principales aumenta la FSH, la LH, evidentemente disminuye el estradiol, pero vean tanto en las funciones cognitivas como en los síntomas vasomotores y las alteraciones del sueño, los principales involucrados son la disminución de la serotonina, aumento de la neuroquinina B, de la quispeptina y de la dinorfina. Estos cambios que finalmente tienen que ver con un resultado final desde el punto de vista neurológico, con lo que se llaman las neuronas Candy, que así lo llamaré a través de mi presentación, y que tienen una implicación bien interesante, ¿no? Por otro lado, pues en las funciones cognitivas, la disminución del ácido GABA aminobutírico, que tiene un efecto a nivel de los receptores y que también puede haber cambios. De tal manera que si nosotros hiciéramos un breve resumen, el área preóptica del hipotálamo se considera el mayor centro de termorregulación. Se han demostrado receptores alfa y beta adrenérgicos, desde luego, y la vasoconstricción y vasodilatación se modula por estos receptores, tanto noradrenérgicos como serotoninérgicos. Ahora bien, ¿cuáles son todos estos nuevos avances que tenemos? Los podemos dividir en dos áreas. El primero, en tratamientos hormonales, y posteriormente iré a los tratamientos no hormonales. Desde el punto de vista de los hormonales, el más reciente es el tratamiento a base únicamente de estetrol, es decir, para mujeres sin úteros. Ya sabemos desde la parte de las diferentes guías y consensos, esta es la guía de la Sociedad de Ginecología Endocrinológica, y donde lo que vale la pena destacar es que la terapia hormonal es el tratamiento más efectivo. Como sabemos, tiene beneficios en mujeres, particularmente de acuerdo a lo que está establecido en la guía, mujeres de menos de 60 años y con intervalo menor a 10 años de la fecha de última menstruación. Sin embargo, valga la pena resaltar que, como ya lo mencioné en el trabajo de Cronenberg, como muchas mujeres más allá de los 60 años persisten con sintomatología, y al menos la corriente es poder tratarlas con un punto de corte más allá, e inclusive si no tienen contraindicación más allá de los 65 años, por qué no decirlo, y que probablemente pudiéramos discutir después. Desde el punto de vista del estradiol, este es el trabajo publicado en la serie de Springer que publica la ISGE, y se considera al estradiol un estrógeno natural tejido específico que tiene particularmente dos funciones. Por un lado, tiene un efecto antagonista y por otro lado tiene un efecto agonista, es decir, esto es lo que le hace esta dualidad, que al unirse tanto en el núcleo de la célula como a nivel periférico, pues pueda bloquear la señalización de ciertos esteroides de membrana. De ahí que evidentemente los cambios que puede dar es inhibiendo el receptor de tirosinquinasa, y eso lo hace una molécula totalmente diferente, y por eso se llama estrógeno natural tejido específico. Este es el estudio RELIEF, es la parte 1, hay RELIEF en la parte 2, pero desde el punto de vista de lo que estoy hablando nos interesa solo dado que el 2 fue hecho básicamente para ver el efecto a nivel de endometrio, y en este participaron 257 mujeres de entre 40 y 65 años de edad, y la dosis que fue establecida para el manejo con estetrol es de la de 15 miligramos por día. Vean tanto en la frecuencia, en la parte superior de la gráfica,
como en la severidad de los síntomas vasomotores, evidentemente el resultado tiene una diferencia estadísticamente significativa que cuando se comparó con otras dosis de estetrol, como la de 10, la de 5 o la de 2.5 miligramos. Ahora bien, respecto a los tratamientos no hormonales, bueno, quise comparar un poco los clásicos que ya conocen, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y de norepinefrina, inclusive los gabapentinoides. Y lo que podemos primero destacar es al menos la FDA. El que ha destacado, y por eso lo he colocado en verde, es la paroxetina de 7.5 miligramos. Sabemos que mejora la frecuencia, la severidad y la duración respecto a aquellas mujeres que cursan con insomnio. Y en otros trabajos se ha destacado citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina, con los efectos colaterales que sabemos que presentan estos inhibidores, que vale la pena decir que a veces se ven acentuados en ciertas mujeres. Otro de los datos es el uso de desvenlafaxina. Vale la pena también mencionar que la desvenlafaxina solamente fue aprobada en México. Se usa evidentemente en el mercado mexicano a dosis de 50 y de 100 miligramos, por eso lo he colocado ahí. Y como también saben, se usa la venlafaxina a razón de 37.5 a 75, que mejora la frecuencia y severidad. Sin embargo, todos estos medicamentos, tanto los inhibidores de la recaptura de serotonina como de norepinefrina, pues tienen algunos efectos que, vamos a decir, le incomodan bastante a la paciente, ¿no? De ahí pasaré que se encuentra disponible en algunos países y que precisamente en el consenso que hizo la Sociedad de Ginecología Endocrinológica a través de varios de los miembros que pertenecemos al BOR, encabezados desde luego por el profesor Genesani, y en esta gráfica que es muy visual, pues podemos ver en color azul la normalidad de una situación, cómo cambia en la mujer en la menopausia y cuál es el resultado final. Y cómo una vez que se afecta el centro termorregulador, precisamente el extracto de polen que podemos ver acá en la parte inferior, lado izquierdo en color rosa, interfiere a nivel de estos receptores, particularmente de la serotonina, que es el mecanismo por el cual se lleva a cabo su efecto. Existen algunos otros trabajos, como este publicado anteriormente en el Gynecology and Endocrinology, parte del mismo grupo de los autores, unos agregados y otros también de la ISGE, y lo que hace es que una vez que se da la inhibición de la recaptura de serotonina, usando básicamente sinaptosomas de neuronas corticales murinas, que es donde se ha demostrado, y que finalmente el comparativo es que este extracto de polen actúa de manera muy similar al inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Algunos resultados preliminares muestran la modulación de varios genes, particularmente del receptor de dopamina número 2. Es decir, tiene el mismo efecto, pero no presenta efectos colaterales. Y sabemos perfectamente que muchas de las mujeres que tienen contraindicación para el uso de hormonas, pues representa una buena alternativa. Estos son algunos de los otros trabajos del grupo de Pasquale de Francis, en el cual comparó durante algunos ciclos, particularmente 6,
ciclos con mujeres que tenían en promedio 55 años de edad. En el grupo control hubo 47 pacientes, en el grupo con extracto de polen 57 y en el grupo con isoflavonas fueron 60 mujeres. La diferencia fue estadísticamente significativa cuando se evaluó el placebo contra el extracto de polen y también mejoró un poco más el porcentaje de reducción comparado contra las isoflavonas. En este caso, pues se usó genisteína a razón de 60 miligramos combinado con daetzeína. Otro de los resultados que nosotros evaluamos en este análisis fue diferentes estudios, pero en este específicamente fue un estudio con 47 mujeres, nuevamente el rango de edades en la posmenopausia temprana, con un grupo placebo, un grupo con extracto de polen en rosa y finalmente otro grupo a los que se les dio estradiol con drospirenona que se encuentra en la barra en color morado y que la diferencia entre el extracto y el uso de una terapia hormonal, pues fue discretamente similar. Ya mencionaba el análisis de este posicionamiento de la ISGE y aquí evidentemente fue en mujeres con antecedente de cáncer mamario, en los cuales se les hizo 3 evaluaciones, la basal, una a los 2 meses y otra a los 3 meses, que aquí ven en color verde la última evaluación en los 2 grupos, tanto en el grupo placebo como en el grupo del extracto de polen purificado, y que fue una diferencia estadísticamente significativa a favor del extracto de polen. Finalmente iré en el resto de mi presentación a qué es lo que ha pasado con los antagonistas de la neuroquinina B. Son moléculas de reciente introducción en el mercado, han sido investigadas durante casi 25 años, pero los resultados en esta área clínica, particularmente en diferentes aportaciones en diferentes papers. Y miren, lo que sucede es que en el área preóptica del hipotálamo, generalmente en esta área preóptica es donde tienen acción lo que se llaman las neuronas Candy. Las neuronas Candy están representadas por la quispeptina, la neuroquinina B y la dinorfina, que como ven en la parte derecha de la diapositiva, actúan con diferentes genes. Por ejemplo, el gen de la quispeptina es el Quis1 y se ve aumentado. El de la neuroquinina B es el TAC3 y finalmente el de la dinorfina, que es el que tiene la regulación, es el PEDIN. Es decir, son genes que modulan. Lo que tiene es que una vez que actúan a nivel del centro hipotalámico, particularmente van a hacer una acción en los factores liberadores y que generalmente pues se va a llevar o se van a inhibir con la presencia o no de estrógeno, que es justo la siguiente diapositiva que voy a presentar en este trabajo de Germán de Pebe, en el cual se presentan 3 aspectos. Por un lado, ¿cuáles son los 2 cambios neuronales en estas neuronas Candy y cuál es el efecto que se da a nivel periférico? Observen ustedes cómo ante la presencia de estrógeno, pues generalmente el centro termorregulador está normal, pero una vez que disminuye el estrógeno, se aumentan o se hipertrofian estas neuronas, lo que va a dar como resultado finalmente sintomatología vasomotora acentuada. Y que cuando nosotros damos algún tratamiento con estos inhibidores de la neuroquinina B, que así se llaman, en este caso el ejemplo está proyectado con fezolinetant,
que inhibe el receptor 3, por eso se llama inhibidor de neuroquinina B3, porque actúa en el receptor número 3, y que una vez que se dan los diferentes trabajos, por vía oral, desde luego, finalmente disminuye la sintomatología vasomotora. Presentaré algunos trabajos que han sido elaborados. Este es el trabajo inicial clásico de Julia Praga, en el que se investigaron y se dividió, fue un estudio de fase 2 con no muchas pacientes, se incluyeron pacientes de 40 a 62 años que tenían al menos 7 o más bochornos durante 24 horas, se dividieron en 2 grupos y se les dio tratamiento. El resultado fue que cuando tú lo comparas contra el grupo placebo, vean el grupo placebo, la reducción ajustada del cambio porcentual para la disminución de la sintomatología vasomotora fue 28% en este caso y 73% con el uso de fezolinetant. Cuando se compararon, por ejemplo, diferentes trabajos en este trabajo de revisión sistemática, se escogieron 7 estudios con inhibidores selectivos de la recaptura de norepinefrina, que duraron en promedio 8 a 12 semanas, lo mismo que en estos 4 estudios con antagonistas de la neuroquinina del receptor 3B. Y que vean la reducción fue mucho más favorable en el análisis de los trabajos para los receptores de neuroquinina, 62 o hasta 93% de reducción, dependiendo del trabajo que fue analizado. Este es otro de los estudios, es el estudio VESTA, y aquí se compararon diferentes dosis. La dosis diaria, que se encuentra en color azul, y la dosis de 2 veces al día, que están en las barras en color verde. Y se exploraron dosis de 15, de 30, de 60 y hasta de 90 miligramos por día. Valga la pena mencionar que la dosis actual que está comercializada es la de 45 miligramos dada una vez al día. Pero el resultado que tienen estas barras es como en los últimos 7 días de tratamiento, finalmente una toma al día resultó en un buen resultado para la reducción de la sintomatología vasomotora, y que cuando se analizó totalmente los cambios desde la basal dado tanto a la 4ª semana como a la semana 12, es decir, 3 meses de tratamiento, el resultado promedio igual fue muy bueno. Otro de los trabajos es este sí ya con la dosis que se usa. Se vio un grupo placebo, un grupo de fezolinetant con 30 y otro con 45 miligramos, y el comparativo contra placebo. Y lo que se aprecia en la gráfica es la reducción de manera interesante, estadísticamente significativa, desde las primeras semanas de tratamiento. Si nosotros recordamos, por ejemplo, la terapia hormonal, la acción que tienen la mayoría de las terapias hormonales es entre la 6ª y la 8ª semana. Aquí con los inhibidores de neuroquinina B, el resultado, vamos a decir, prácticamente fue inmediato. Existen diferentes trabajos que han sido denominados Skylight. Este es el Skylight 1, y lo que presento aquí es la frecuencia y severidad de la sintomatología, cómo se ve impactada por el uso de las diferentes dosis, tanto en la frecuencia como en la severidad. En la barra en color gris el placebo, en la barra verde el fezolinetant de 30 y en la barra gris el fezolinetant de 45 miligramos. Nuevamente un estudio de 12 semanas, sin embargo, hay otro estudio de seguimiento a un año publicado en el Obstetrics and Gynecology,
y los resultados son bastante buenos. Aquí lo que traté por el tiempo que me fue asignado para la charla es exclusivamente hacer el grupo y presentar cuáles eran los efectos colaterales que presentaban, que generalmente son molestias de tipo gastrointestinal, y lo que llamó la atención es la alteración de la aminotransferasa, que se ve discretamente duplicada, pero finalmente sin una repercusión clínica aparentemente hasta este momento. Vean aquí este trabajo que tiene en total contempladas con fezolinetant 1.620 mujeres. Entre paréntesis podemos observar los efectos colaterales tanto leve, moderados y severos, y en el resultado final, en la parte derecha, pues los resultados de efectos colaterales severos fueron muy pocos, tan solo el 3.1%, que realmente pues vale la pena decir que es mínimo. Este ya es un trabajo realizado con otro de los inhibidores de la neuroquinina B, se encuentran en desarrollo en fase 2 particularmente. Este tiene la particularidad de que inhibe no solo el receptor 3, sino el receptor también 1, por eso se llaman inhibidores de la neuroquinina del receptor 1-3, pero ambos son conocidos como inhibidores de neuroquinina B. En este estudio, que es un estudio doble ciego, el porcentaje de mujeres fueron solo 33 y se tomaron muestras de sangre tanto en el día 3 y 4, en el estudio en el día 9 y 10 y en el día 15 y 16 y en el 21 y 22. Y lo que se vio nuevamente, cuál fue el resultado clínico para buscar la dosis. Y la dosis que se usó fue la de 40, 80 y 120 miligramos contra el grupo placebo. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? Pues la primera es que el antagonismo del receptor de neuroquinina 1-3 suprimió bastante bien el eje reproductivo de forma dependiente de acuerdo a la dosis. La dosis de 120 miligramos redujo los niveles de estradiol a niveles potencialmente ideales. Y aquí viene algo muy interesante, que es la posibilidad de poder usar en un futuro estos medicamentos, tanto en miomatosis como en endometriosis. O sea, es un área para explorar, es decir, para aquellas mujeres que cursan con endometriosis. Y puede representar una nueva terapia para manipular niveles hormonales particularmente. Estos son los resultados de otro de los estudios con el Elinzanetant, es el estudio Switch 1 o Switch 1, y vean nuevamente la frecuencia y la severidad de la sintomatología vasomotora evaluada en 3 meses con una diferencia estadísticamente significativa contra el grupo placebo. Y en cuanto a otros trabajos, realizado por Trower, en el cual nuevamente se observa el resultado, es decir, otro trabajo de Elinzanetant, inhibidor del receptor de neuroquinina tanto 1 como 3, y tanto la frecuencia como la severidad de la sintomatología vasomotora se vio disminuido o más impactado por una dosis mayor, sobre todo, como ven en la parte inferior de la diapositiva, el Elinzanetant a razón de 120 o de 160 miligramos por día. ¿Qué es lo que finalmente importa? Ya casi para concluir, desde el punto de vista síndrome vasomotor, y es que actualmente al síndrome vasomotor se le asocia, desde luego, y está comprobado, con riesgo cardiovascular. Una manera de ponerlo en perspectiva es precisamente este trabajo, ¿no? Por un lado, cómo se parece al síndrome metabólico en la hiperactividad simpática y en los cambios que se dan, no solamente en la sintomatología vasomotora, sino en dislipidemia, hipoestrogenismo, evidentemente caracterizado sobre todo en mujeres que tienen sintomatología vasomotora, resistencia a la insulina o hipertensión, que también ya fue destacado en alguna forma por el profesor Ciseles, y que el trabajo más representativo es justo el trabajo del CISNE, para hablar
de riesgo cardiovascular y síntomas vasomotores, realizado por Rebecca Thurston. Recuerden que el estudio SWAM lleva muchas visitas de seguimiento. Este es el resultado de análisis de las 16 visitas que se han hecho a través de casi 22 años de seguimiento de estas mujeres, y cómo en estas se observó 231 eventos cardiovasculares, tanto el síndrome vasomotor frecuente o persistente llevó al análisis de que 50-77% más de las mujeres tenían eventos de tipo cardiovascular. Y ese es justo el punto central para pensar en el riesgo de sintomatología vasomotora y riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las conclusiones? Que los síntomas vasomotores siguen siendo un problema poco tratado y subdiagnosticado de la menopausia, que afecta la calidad de vida de la menopausia. Y finalmente, los estudios han demostrado que los antagonistas de la neuroquinina del receptor 3 o de la neuroquinina del receptor 1,3 reducen rápidamente el número y la gravedad de los síntomas vasomotores. Desde luego, las mujeres que experimentan bochornos frecuentes en edad más joven, y aquí el representativo es 40-53 años, pueden tener una posibilidad más alta de tener una función vascular deficiente, independientemente de los factores de riesgo asociados que pueda haber, llámese obesidad, tabaquismo, etcétera, cuando lo comparas inclusive con los niveles de estradiol. Dejo mi correo simplemente por si alguien tiene interés en alguna de las citas o de los estudios, tanto los publicados por ISGE como por otros autores, de podérselos enviar. Muchísimas gracias por su atención y dejo de compartir mi pantalla para darle la palabra al profesor Genesani. Gracias, Casestemo, por esta fantástica presentación sobre las novedades en la terapia de los síntomas vasomotores. Ahora pedimos también al profesor Ciceles. Néstor, si puedes abrir tu video y tu audio, que vamos a empezar la discusión. Ya tenemos muchísimas preguntas que llegaron hasta ahora. Néstor, ¿puedes abrir tu pantalla, el video y el audio? Bueno, entonces vamos a empezar con el profesor Celis. Mira, Temo, hemos tenido una pregunta de un anónimo espectador que me pide si en los países donde no contamos con paroxetina mesilato 7.5 miligramos, ¿podemos hacer la equivalencia con paroxetina clorhidrato 10 a 20 miligramos? Bueno, sí, definitivamente. Si no se encuentra con la dosis de 7.5, de hecho en México tampoco existe la dosis de 7.5 que fue aprobada por la FDA. Aquí la recomendación es que se puede usar la dosis de 10, un esquema que no está publicado, pero que habitualmente yo uso en mis pacientes, es la dosis de 10 y procuro darla solo de lunes a viernes y la descanso sábado y domingo. Y bueno, eso es lo que trato de hacer con la dosis de 10 miligramos de paroxetina. Gracias. Y ahora una otra pregunta sobre que presentaste los datos sobre el estetrol. Y tenemos una pregunta, si piensas tú que el estetrol puede ser mejor que el estradiol por la terapia de síntomas de menopausia. Pues los datos son iniciales, pero los resultados al menos que muestran estos estudios iniciales es que puede ser muy similar al resultado con estradiol, sin embargo con la esperanza de que compruebe que precisamente el efecto que presenté, que tiene efecto agonista y antagonista, tenga un mejor resultado y tenga menos impacto en la glándula mamaria particularmente. Sí. Bueno, ahora tenemos también el profesor Ciceles con nosotros, que ya estaba desaparecido. Y tenemos una pregunta de María Elena Bonilla. Defina, por favor, el rango de edad para el uso
de anticonceptivos en la etapa de transición, por ejemplo, entre los 45 y 50. Sin otro factor de riesgo alto, más que la edad, ¿se pueden utilizar los progestágenos? Bueno, evidentemente, de lo que entiendo de la pregunta, Andrea, es en qué rango de edad, pero generalmente nosotros hablamos de que la anticoncepción es un switch para el paso posterior el tratamiento hormonal menopáusico, es decir, de que en un determinado momento la paciente pasa de la anticoncepción, en el caso de que sea anticoncepción hormonal, al tratamiento hormonal menopáusico. Ahora, la otra parte de la pregunta era si tenía algún efecto en particular para algo. Esa es la parte que no le entendí de la pregunta. Sí, bueno, la pregunta es si mujeres que no tienen factor de riesgo, más solo la edad, si se pueden utilizar los progestágenos solos. Sí, digamos, existe desde hace un par de años esta parte una gran proliferación de trabajos en relación fundamentalmente con la drosperinona, en la cual se ha llegado a una dosis de 4 miligramos para utilizarlo solo y sin la asociación a un estrógeno, con resultados importantes como lo mostré a lo largo de mi comunicación, todavía no todos publicados aún. Perfecto. Y ahora, No sé si pueda agregar alguna otra cosa, ¿sí? Andrea. Seguramente, seguramente. No, bueno, no, definitivamente sí, yo creo que pues el rango de edad de las mujeres te permite justo esto, ¿no? Y creo que ahora específicamente, recientemente se publicaron los datos de la extensión de los conocidos anticonceptivos como LARCs, específicamente donde se encuentra el sistema intrauterino del levonorgestrel de 52 miligramos y que te permite hacer una proyección con una duración de la protección para anticoncepción hasta por 8 años, cosa que habitualmente la casa que lo produce dice 5 años, pero con estos 8 años finalmente lo que consigues es que puedas extenderlo en el grupo etario, pero no solo eso, que puedas pasar de anticoncepción, finalmente cuando la mujer lo requiere después, a protección de terapia hormonal, si tú ya tienes colocado el sistema intrauterino, esto te permite la protección endometrial de tal manera que puedes dar el estrógeno por cualquier vía. Eso desde mi punto de vista sería una de las cosas más importantes, inclusive proyectarlo no solo a 8, sino a 10 años, dado que la liberación del sistema intrauterino del levonorgestrel después del 8º año es más o menos de 8 miligramos por día, lo cual te permite que proteja adecuadamente el endometrio. Sí, o los microgramos. Sí, sí, no, bueno, seguramente. Y ahora ahí tenemos de Edda Oviedo una pregunta para el doctor Celis. Ella dice, en la perimenopausia, si se inició con terapia de estradiol gel dérmico y progesterona por ser mujer con útero, ¿cuál sería la dosis ideal y hasta cuándo mantener la terapia? Bueno, la dosis ideal, pues, es muy variable. Generalmente se recomienda empezar con dosis baja o lo más baja posible, digamos 1 miligramo de estradiol y de progesterona 100 miligramos, por ejemplo. Eso es lo ideal y es justo la terapia que se encuentra actualmente en boga en Estados Unidos, que valga la pena mencionar, se conoce como bioidéntica, pero bioidéntico es una palabra muy mercadológica que envuelve que sea algo natural para los que prescriben otro tipo de terapias que no están indicadas, que no tienen evidencia. Pero en este caso, dar estradiol y progesterona te permite eso. ¿Por cuánto tiempo? Pues hay un trabajo que se publicó en el 2008 de Martin Birhauser, en el cual dice que la terapia es por el tiempo que la mujer lo necesite.
O sea, no limitarlo solo a los 5 años que tiene el punto de corte, porque muchas mujeres, como yo lo presenté en una de mis primeras diapositivas, tienen sintomatología vasomotora durante muchos años. Y si ya tienen el tratamiento y les ha ido bien, pues lo razonable es dejarlo. Absolutamente. Con esto ahora tenemos un acuerdo mucho más grande que el final de la terapia es la mujer que lo decide, no es tanto, no hay que una regla que 5 años y después hay otros riesgos. Si 5 años es en buena salud y se encuentra bien, seguramente, como dices tú, puede adelantar. Y Sí, ahora, perdón, ¿puedo hacer y un sí, aporte? por favor. Que, Sí. justamente en estos días pasados hubo un evento en una de las provincias de nuestro país y me hicieron justamente esa pregunta, ¿hasta cuánto tiempo? Y recordé una frase clásica del profesor Burfutian, que es una de las grandes figuras dentro del mundo de la menopausia, y que él decía que cuando la paciente le preguntaba ¿hasta cuándo?, él le respondía hasta la próxima consulta. Lo cual realmente es una frase interesante porque indica lo que estabas comentando, Andrea, de que no hay un lapso exacto y un timing exacto en el cual suspender el tratamiento hormonal, sino que si la paciente hace los controles habituales y va a la consulta, es decir, puede continuar por unos cuantos años su tratamiento hormonal menopáusico. Gracias. Ahora hay, Néstor, hay una pregunta de Jorge Ramírez para ti. ¿Hay alguna recomendación para el uso de anticonceptivos con estradiol en pacientes con trastorno afectivo bipolar, dado el uso frecuente en ellas de litio que induce hipotiroidismo y en relación con los estrógenos? Sí, considero de que no hay contraindicación para utilizarlo, sino todo lo contrario. Es decir, el estrógeno siempre se ha, digamos, investigado y se ha demostrado que tiene un efecto sobre el humor de las pacientes. Es decir, una de las causas de muchas depresiones en la mujer en esta etapa de la vida se debe a la deficiencia de estrógeno. Es decir, que el utilizar estrógeno en este tipo de pacientes creo que es una recomendación. Gracias. Ahora ahí temo, Rubén González Galvez te pregunta, ¿es cierto que este troll se debe clasificar como un modulador selectivo del receptor de estrógenos natural del feto humano? El producto sintético, que no es sintético, el producto sintético tiene algún rol antagonista en menopausia con cáncer de mama? Bueno, hasta ahora no existe un trabajo como tal, pero los trabajos que se hicieron de fase 2 precisamente por este efecto antagonista que tiene el estetrol, da la oportunidad de pensar que puede haber protección en la glándula mamaria, o por lo menos no protección, digamos, no riesgo de impacto cuando tú lo prescribes. Actualmente los trabajos más destacados están realizados en el área de anticoncepción. Perfecto. Y ahora para Néstor, para ti una pregunta sobre el paciente con riesgo de tromboembolismo venoso. ¿Qué tipo de anticonceptivo elige? Fundamentalmente, como lo dije en mi relato, no utilizar anticonceptivos con estrógeno. Es decir, esta sería la premisa fundamental. Una de las posibilidades es utilizar lo que comentó el profesor Cuauhtémoc Selig, es decir, el dispositivo intrauterino, que realmente ahora se ha considerado que puede tener una duración más amplia, más larga desde su colocación, y otra de las posibilidades es la utilización de los progestágenos solos. Pero en esa paciente, justamente con riesgo de tromboembolismo venoso, no utilizar anticonceptivos con estrógeno por el incremento en la posibilidad, y sobre todo aquellos que tenían etilestadiol. Ya con el 17-beta-estadiol hubo más posibilidades, pero si es posible evitarlo y pasar a este otro
tipo de anticoncepción en el cual hay cada vez más experiencia. Gracias. Y ahora una pregunta de Rafael Bedoya Torres para Temo, que dice muchas gracias a todos, a Ciceles, a ti, a mí, por el extraordinario webinar y su brillante participación. Pregunta, ¿cuándo como resultado de uso de inhibidores de reuptake de noradrenalina o de serotonina tenemos una disminución de la libido típica, ¿qué conducta podemos adoptar? Temo. Sí, no, pues realmente la conducta será, creo que la consejería es un efecto que se da de manera natural, sobre todo en esta etapa de la vida donde el líbido disminuye discretamente. Yo no sé, por ejemplo, ahí, Andrea, si tú tienes y puedes contestar con más experiencia con el uso de hidroepiandrosterona, siempre y cuando obviamente no esté contraindicada, de acuerdo a la pregunta que hace el doctor Bedoya, ¿no? Sí, bueno, yo también creo que en ese caso los inhibidores de reuptake de la serotonina y de la noradrenalina tienen una inhibición central, que esa es una cosa que no se puede antagonizar con otra terapia, más seguramente si así se da una terapia con dihidroepiandrosterona o con testosterona local, eso puede entregar un aumento de la testosterona circulante, los dos lo hacen también, la dihidroepiandrosterona, y con esto hacer una estimulación central de esa parte que estaba abajada en su actividad con la terapia. Pero nunca, o sea, ninguno ha hecho ninguna terapia con las dos juntas, entonces es una cosa que necesita una otra investigación. Y ahora tenemos... Bueno, pues, Dime. y bueno, agregando, bueno, esta precisamente, de acuerdo a la pregunta, puede ser una buena área de oportunidad para estos nuevos inhibidores de la neuroquinina B, precisamente porque no tienen ese efecto. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, eso es importante de cambiar la terapia en esos pacientes. Y ahora, Milagros Gabriela Ciceres Otero pregunta, hola, buen día. ¿En qué momento cambiar de anticonceptivo a terapia hormonal? Bueno, justamente lo que comenté anteriormente es el realizar el switch entre el anticonceptivo y la terapia hormonal menopáusica. Pero en el caso de que ya se esté utilizando 17 beta-estradiol, es decir, ya no anticonceptivos con etinilestradiol y un progestágeno que realmente, digamos, tenga o no tenga efecto sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, como era el caso clásico del anticonceptivo que se utilizó en el estudio WHI, en el cual era la medroxiprogesterona, que realmente producía alteraciones a nivel del sistema cardiovascular, que es, entre otras cosas, por la cual se para el estudio, y también han demostrado algunos investigadores un incremento a nivel de la posibilidad del, digamos, del aumento en la posibilidad de desarrollar un carcinoma mamario. Es decir, que utilizando otros tipos de progestágenos que sean realmente que puedan tener un efecto anticonceptivo y 17 beta-estradiol, en un determinado momento se puede parar este tratamiento y si realmente la paciente, digamos, presenta algún tipo de síntoma, pasar a la terapia hormonal menopáusica convencional, que es la asociación justamente de 17 beta-estradiol con la progesterona, en este momento la más utilizada, en este caso sería la natural micronizada. Gracias. Y ahora Bueno, además de lo que dice el profesor Ciceles, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, es que puedas medir la hormona estimulante del folículo. Evidentemente, si le estoy dando tratamiento con anticonceptivos, lo ideal es que se suspende cuando termina, se le pide a esta paciente que se proteja con preservativo y se miden los niveles de FSH.
El punto de corte de los niveles de FSH en el estudio Stroke es 25, pero la recomendación de todas las guías de anticoncepción es que sea 30 unidades internacionales y tienes que tener al menos 2 mediciones con una diferencia de más o menos 2 semanas repetida. Si la FSH te sale por abajo de ese nivel, esa paciente la debes de dejar con anticoncepción durante 1 año más. Eso es lo que está establecido en la guía de práctica clínica. Bueno, y ahora tenemos una pregunta de una querida amiga, Isabel Yaregui Durán, que dice, buenos días, muchas gracias para excelentes presentaciones. ¿Cuál sería la mejor elección terapéutica en mujeres sobrevivientes a cáncer de mama con receptores positivos y cuál en mujeres con receptores negativos? Bueno, evidentemente, si en general, creo que para ambas mujeres, lo primero que tienes que pensar es dar tratamientos no hormonales. Ese sería el pensamiento de manera general. Y tratamiento no hormonal dependerá de qué es lo que buscas. Si tienes sintomatología vasomotora, pues tienes estas opciones que mencioné, particularmente los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que se encuentran disponibles ya en todos lados, y en donde haya estos inhibidores de la neuroquinina B, pues creo que definitivamente se va a empezar a trabajar mucho con ellos. Esa sería la respuesta. Si la mujer tiene síndrome genitourinario, la cosa cambia, porque entonces lo que dicen las guías es que puedes usar humectantes y lubricantes, o sea, ambos, que son un poco diferentes. Y lo puedes dar teniendo en cuenta que la osmolaridad que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud son solo 380 de osmolaridad, cosa que no trae ningún inserto casi de los productos. Eso es la diferencia. Entonces, la respuesta para la doctora Jauregui es, puedes tratarla, sí. Sin embargo, ahí viene un último comentario mío, y es que si los resultados con síndrome genitourinario, aclaro, solamente no son adecuados con lubricantes humectantes, existen trabajos en los que se compara pacientes sobrevivientes de cáncer de mama con inhibidores de aromatasa en donde han usado dosis bajas de estradiol. En algunos casos, está documentado en pocos trabajos, aunque no son grandes series, el uso de promestrieno también, y de más reciente introducción, al menos en Estados Unidos, es el uso de hidroepiandrosterona local de 6.5 miligramos en forma de óvulo. De tal manera que puedes jugar con todas estas opciones dependiendo de la paciente. Absolutamente. Discúlpame, Andrea, tú que estás y has participado en unas cuantas publicaciones en relación a la asociación de estetrol con algún progestaje, ¿no? ¿Se ha evaluado, se ha valorado la incidencia que hay de carcinoma de mama en esa paciente? Y por otra parte, si se han estudiado pacientes con carcinoma de mama utilizando esta asociación. No, si es una pregunta, la respuesta es no, todavía no hay ningún estudio también con estetrol y con un progestágeno, porque saben ustedes, el problema del cáncer de mama no es solo el estrógeno, es también la progesterona o los progestágenos más que la progesterona. Todos los estudios dicen que con la progesterona natural y también con la dihidrogesterona no aumenta el riesgo, más en la paciente que ha tenido ya un cáncer de mama, hay mucho cuidado hacerlos y no hay todavía estudios esos con estetrol, con combinaciones de hidrospirenona o de cualquier sea progestágeno. Y ahora hay una otra pregunta, eso es, hola, buen día.
paciente con antecedentes de cáncer de cuello uterino, ¿qué alternativas hay si tiene síntomas vasomotores? Básicamente, Tiene carcinoma, perdón, está bien. Está bien, adelante, Néstor. no, que si fuera carcinoma de endometrio sería otra situación, obviamente, porque es un tejido que, digamos, responde a la acción de las hormonas, particularmente del estrógeno, pero el carcinoma de cuello uterino no tiene relación con la parte hormonal, con lo cual no habría una contraindicación absoluta para la utilización, digamos. Perfecto. Y ahora hay un comentario muy interesante de Raúl Mata Gallardo. ¿Qué opinión tienen del uso del estradiol en pacientes con cáncer de mama, receptores positivos y en etapas tempranas con síndrome vasomotor? En Oncology de agosto 2022, en más de 8.000 pacientes y no hubo aumento de recurrencia ni de mortalidad. Es esto. Esa es la consideración que hablaba antes. Todavía no está claro cuál es el hormón entre estrógenos y el progestágenos que entrega un aumento de la recurrencia. Y quiero un comentario sobre esta pregunta del doctor Gallardo. Sí, creo que realmente aún a pesar de esos trabajos no hay una evidencia tan sólida como para poder decir que podemos usarlo. No así en dosis establecida muy baja, vamos a decir dosis terapéutica, pero la excepción es síndrome genitourinario de la menopausia, no de manera oral, vamos a decir, sistémica, pero sí se puede usar, dado que hay diferentes trabajos, inclusive publicados en el uso de pacientes con cáncer de mama, con síndrome genitourinario, en el cual han usado tanto testosterona comparado contra estradiol. Y los resultados es que cuando les midieron los niveles en picogramos de estradiol, se seguían manteniendo por abajo de lo que tenían las mujeres que no habían recibido el tratamiento. Pero sería una excepción. Gracias. Ahora estamos al final. Ahí, bueno, entonces tengo una pregunta donde voy a dar yo una respuesta. Va a ser la última y va a ser ahora. Y después ustedes van a dar un mensaje final sobre la área que han cubierto. La pregunta que voy a responder es esta. Es de un anónimo. Buen día, gracias. Dar testosterona idea si no hay contraindicación. Bueno, seguramente que sí, pero antes de todo tiene que hacer la evaluación de la dihidroepiandrosterona sulfata circulante, de ver que la mujer que le manque, que no sea el valor bajo, y también evaluar la testosterona. También una testosterona, si la testosterona es baja, se puede entregar. Es muy interesante. Hasta ahora no había productos. Ahora hay en Australia, hay licenciado un producto por un efecto local, una administración local que entrega también un aumento de la concentración periférica de testosterona, que tenemos que dejarlo a una concentración buena por la mujer. ¿Por cuál mujer? No tanto por la mujer a 80 años, de 80 años, por lo que es los valores en la mujer de los 40, 50 años, que es la mediana edad. Si una mujer tiene falta de andrógenos, de hidroepiandrosterona o testosterona, y va adelantando con la edad, ¿cuáles son sus valores? Los valores, si tiene síntomas de falta, que son los síntomas de la carencia androgénica, con pérdida del libido, del deseo sexual y también pérdida de la parte ósea y de la masa muscular, es importante traerlas a estos valores de testosterona que son cerca de 500, 600 picogramos mililitro, y como estradiol a concentraciones, como dihidroepiandrosterona a concentraciones que sean más de 1.5 microgramos de hidroepiandrosterona sulfata, que es un valor típico de la mujer en los 50, 60 años. Y ahora, bueno, ahora voy a preguntar, empezamos con Ciceles y después Temo, y ahora
por favor, una sugestión final del maestro en el área donde ustedes han hecho su presentación. Néstor, por favor. Bueno, fundamentalmente que antes de iniciar cualquier tratamiento anticonceptivo en una paciente en esta etapa de su vida, es decir, en la transición a la menopausia, evaluar todos los parámetros que pueden estar alterados desde el punto de vista del síndrome metabólico, al cual hice especial referencia, desde el punto de la paciente obesa, que también tiene otra serie de consideraciones, y la paciente con antecedentes de tromboembolismo venoso, es decir, evaluar correctamente a la paciente en todos los parámetros en los que pueden haber alguna alteración para decidir el tipo de anticonceptivo a utilizar de acuerdo a la, digamos, escala que da la Organización Mundial de la Salud a este respecto. Gracias. Temo. Sí, bueno, nuevamente un saludo, muchas gracias por la invitación, un placer compartir el foro. Mi mensaje sería que la sintomatología vasomotora de la mujer tiene que ser atendida. Como ya había mencionado, la asociación con riesgo cardiovascular está totalmente documentada. Estas nuevas alternativas o las ya existentes, pues tienen que ser aplicadas, no tenerle miedo al uso de hormonas, desmitificar lo que se publicó en el 2002 con el WHI, que sería el mensaje principal, probar con todas estas nuevas alternativas. Y desde luego uno de los mensajes, porque soy un férreo defensor, es el uso de los medicamentos que están establecidos, dado que por lo menos en mi país se usa cada vez más lo que se conoce como terapias bioidénticas, las cuales no tienen sustento científico. Había una pregunta ahí al final de implantes de testosterona. No está documentado para mujeres, dado que son dosis suprafisiológicas. Y bueno, pues nuevamente gracias por la invitación. Gracias. Quiero poner énfasis a lo que dijo el profesor Cuauhtémoc, es que realmente lo que vamos a utilizar tenga siempre atrás lo que se llama medicina basada en la evidencia, es decir, documentación científica y trabajo científico que realmente avala la utilización de cada producto. Sí, bueno, y por esto eso se fue un daño terrible hecho para el estudio de la Women Health Initiative, porque la cativa interpretación de los resultados y la publicidad terrible contra la terapia hormonal mató todos los estudios. No ha sido posible en esos 20 años de hacer estudios porque las autoridades de control te decían, mira, bueno, la terapia hormonal no es buena por la salud, está claro, saliendo de los resultados del Women Health Initiative, cosa que no estaba verdadera. Entonces, por eso pensamos todos que ahora tenemos que desarrollar nuevos estudios, nuevas posibilidades, nuevas investigaciones, con también nueva molécula, pero también la molécula ya que ya tenemos, la más naturales posible, para ver si tratar una mujer desde su menopausia hasta el final de la vida puede ser una buena solución para mejorar la calidad de la vida de la mujer y de la pareja también, porque ahora el matrimonio se hace más o menos de la misma edad. Antes se morían los dos a los 50, ahora se muere, que Dios lo haga, a los 90 y si posible a los 100. Y bueno, con esto, pensando eso, pensando a un futuro de grande vida, de grande amistad, los agradezco muchísimo. Todavía tenemos más de 180 participantes que están con nosotros. Y bueno, eso estaba un webinar en español. El próximo va a ser todavía en inglés, va a ser el 24 de mayo a las 2, no a las 3, a las 2 de la tarde, tiempo europeo. Va a ser un fantástico webinar sobre los New Approach to Ovarian Stimulation for IVF con Basil Tarlassis de Grecia y Juan García Velasco de España. Los invito a todos a participar y los espero.
Y le recuerdo que vamos a tener el Congreso Mundial de Endocrinología Ginecológica al 8 al 11 de mayo 2024 en Florencia, donde ustedes son invitados a participar y a ver no tanto la belleza de esa fantástica pintura de Botticelli, cuanto la belleza de un grande congreso donde novedades y experiencia y para la tutela y la salud femenina va a ser discutidas. Los espero todos. Gracias, Temo. Gracias, Néstor. Y a vernos pronto a Comego, al curso internacional de Comego en México. Hasta pronto. Encantado y muchas gracias.